Para cualquiera que piense en Taipei, el distrito de Neihu suele evocar una imagen muy clara, ¿verdad? Rascacielos de cristal, sedes de grandes empresas, un parque tecnológico en plena ebullición. Es la cara moderna, la de la innovación. Pero los materiales que tenemos hoy sobre la mesa sugieren que bajo ese asfalto se esconde otra historia, una completamente distinta. Totalmente. Y yo diría que más que otra historia es el cimiento. El cimiento sobre el que se construyó esa cara que todos conocemos. Los documentos que nos han facilitado proponen una especie de viaje arqueológico. Un viaje a través de 5 relatos, 5 lugares, que revelan el alma oculta de Neihu. Veremos cómo su geografía, llena de pequeñas cuencas, ha sido el factor que ha determinado su destino, desde el primer día. Pues esa es nuestra misión. Vamos a excavar en esas 5 historias para desenterrar las huellas del tiempo que, sorprendentemente, siguen ahí, a la vista de todos. Empezaremos por la piedra que literalmente construyó la ciudad de Taipei. Seguiremos con un festival de fuego y fortuna que roza la locura. Recordaremos su pasado industrial con el oro negro. Admiraremos una joya arquitectónica llena de secretos y terminaremos en un parque que, a través de las libélulas, nos habla de futuro. Un recorrido por los lugares y secretos que definen la resiliencia de esta comunidad. De acuerdo, vamos a empezar a desgranar esto, porque, a ver, el primer punto es, sencillamente, alucinante. Yo, como mucho supongo, asumía que la gran muralla que rodeaba la antigua Taipei se habría construido con materiales locales de esa zona, pero resulta que no. La piedra angular, la materia prima de la capital, vino de las montañas de Neihu. Así es. Y no era una piedra cualquiera, ¿eh? Se eligió específicamente la andesita del monte Jinmian, por su excepcional dureza y su calidad. Esto convierte a Neihu, como bien decían los documentos, en el punto de partida material de Taipei. De hecho, lo fascinante es que esa cantera es el único yacimiento en todo Taiwán que ha sido declarado monumento histórico, precisamente por su papel en la construcción de la muralla. Vaya, eso le da una dimensión completamente nueva. Me imagino que sacar esas piedras de la montaña no sería tarea fácil. Hablamos de finales de la dinastía Qin. La tecnología no sería muy limitada. No en absoluto, era una proeza de ingeniería para la época. La zona de extracción era enorme y el proceso durísimo. Fíjate, aún hoy se pueden encontrar restos de lo que llamaban la rampa de deslizamiento de piedras. Era un canal excavado en la ladera por donde los obreros, con una pericia y una fuerza increíbles, hacían bajar los bloques ya cortados. Tenían unas dimensiones muy concretas, 90 por 21 por 21 centímetros. ¡Qué barbaridad! Y una vez abajo, el viaje no había hecho más que empezar, ¿no? ¿Cómo llevaban esas toneladas de roca hasta el centro de la ciudad? Pues por agua. Se cargaban en barcos en el río Keelung, que pasa justo al lado de Neihu. Navegaban hasta la confluencia con el río Tamsui y desde ahí remontaban la corriente hasta la zona de construcción, cerca de lo que hoy es la Puerta Norte. Es una conexión física, tangible, entre la periferia montañosa de Neihu y el corazón histórico de Taipei. Una conexión increíble, desde luego. Pero claro, hoy en día esa muralla ya no existe. Fue demolida durante el periodo japonés. ¿Qué pasó con todas esas piedras? ¿Se perdió ese vínculo para siempre? Esa es la parte más sorprendente y bonita de la historia. No, se perdieron en absoluto. Cuando la muralla fue demolida, esas mismas piedras de andesita tan valiosas se reutilizaron por toda la ciudad. Hoy forman los cimientos de edificios públicos, las paredes de algunas casas antiguas e incluso el revestimiento de las alcantarillas. ¿En serio? Sí. Es muy posible que alguien, ahora mismo, esté esperando el metro en una estación de Taipei con un trozo de la montaña de Neihu justo bajo sus pies, y sin saberlo. ¡Qué idea más potente! O sea, la historia sigue ahí, literalmente bajo nuestros pies. ¿Y la cantera original se puede visitar? ¿Queda algo? Monte Jinmian es el camino. Se puede llegar fácilmente en autobús hasta la parada de la Universidad de Ming y desde ahí empieza la subida. Es increíble porque todavía se ven en la roca las marcas de los cinceles de los canteros y los restos de esa rampa. Y como recompensa, desde la cima, que está a solo 258 metros, se tiene una vista panorámica espectacular de toda la cuenca de Taipei. Conectas la historia, el origen, con su presente. Hemos hablado de la base física, de la roca. Pero, ¿y el espíritu de la gente de Neihu? En los documentos aparece un festival que suena intenso, por decirlo suavemente. Se ríe un poco. Intenso es un buen adjetivo, sí.
Para entenderlo hay que fijarse en uno de los nombres antiguos de la zona, Jiantou. Significa el inicio del canal de irrigación. Esto nos recuerda que Neihu, antes que un centro tecnológico, fue tierra agrícola. Su supervivencia dependía completamente del agua. Y en el corazón de ese sistema de riego está el templo Fudé de Jiantao. Que es el escenario de este festival, el Yenong Tudi Gong. La traducción que aparece es bromas nocturnas al dios de la tierra, ¿no? Exacto. Se celebra cada año durante el Festival de los Faroles y la broma consiste en lanzar petardos de forma masiva contra el palanquín que transporta la imagen del dios. La creencia popular es muy directa. Cuanto más ruidoso el fuego, mayor será la fortuna. Espera un momento. Estamos hablando de lanzar miles de petardos directamente a la imagen de un dios. Suena a la vez a una falta de respeto y a una fiesta increíble. Me cuesta imaginar el estruendo. Es ensordecedor, un auténtico carnaval de fuego y pólvora. El fervor es tal que el palanquín del dios tuvo que ser reconstruido con un metal especial, uno resistente al calor para que no se desintegrara. Es una expresión de devoción muy pasional. De hecho, y es una coincidencia bonita, la flor oficial de Neihu es la bugambilla, cuyo lenguaje floral significa precisamente pasión. Encaja a la perfección. Desde luego que encaja. Y veo en las notas que no es la única tradición curiosa de este templo. Hay algo sobre unas tortugas de dulce, kiwi. Sí, es una costumbre preciosa y mucho más tranquila. Kyugi significa pedir la tortuga. Las tortugas, hechas de dulces, simbolizan la longevidad y la buena suerte. Los fieles le piden permiso al dios para llevarse una a casa, como un préstamo de fortuna. Pero la clave, lo que la hace especial, es la reciprocidad. ¿A qué te refieres? A que al año siguiente, la persona que se llevó una tortuga de dulce debe devolver al templo el doble de lo que recibió. No es una obligación estricta, pero todo el mundo lo cumple. De esta forma, la buena fortuna no se agota, circula, se comparte y se expande cada año. Es un concepto de prosperidad compartida. ¡Qué maravilla! Una fortuna que crece en comunidad. ¿Y este templo sigue en pie en medio del Neihu moderno? Sí, y ese es parte de su encanto. El templo Fudé de Jiantou está escondido en un callejón justo detrás de la estación de metro de Neihu. Visitarlo fuera del festival es una experiencia de paz, un oasis. Pero si alguien tiene la oportunidad de ir durante el festival, además de los petardos, hay espectáculos de marionetas y reparten sopa de bolas de arroz dulce a todo el mundo. Una inmersión total. De la piedra que construye pasamos al fuego, que trae fortuna, y ahora los documentos nos llevan bajo tierra. Neihu no solo dio la base de Taipei, también el combustible. Hablamos del carbón, el oro negro. Efectivamente, la mina de carbón de Xinfu fue un pilar económico para la zona, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en funcionamiento desde 1946 hasta 1986. Y en esos 40 años llegó a producir más de 460.000 toneladas de carbón. Fue el motor de Neihu durante mucho tiempo. ¿Y qué provocó su cierre? Bueno, fue un declive general de la industria minera en todo Taiwán durante los 80. Hubo una serie de accidentes muy graves en otras minas, se endureció la normativa y al mismo tiempo la competencia del carbón importado, más barato, hizo que dejara de ser rentable. El cierre de la mina de Xinfu simboliza una transición crucial para Neihu, el fin de una economía de extracción y el comienzo de su reconversión a la tecnología. Y aquí es donde las notas señalan un contraste visual que me parece muy poético. Muy cerca de las ruinas de la mina se alza un edificio tradicional, el templo ancestral de la familia Ye. Por lo visto, lo trasladaron pieza a pieza desde el centro de la ciudad porque sus dueños buscaban un entorno más sereno. ¡Qué ironía!, ¿no? Es una yuxtaposición potentísima. Tienes por un lado la ruina silenciosa de un motor industrial que se apagó, y justo al lado un templo familiar lleno de vida, un símbolo de la tradición y el patrimonio que busca refugio. Refleja a la perfección esa dinámica compleja de la urbanización, ¿sabes? La expansión industrial y la necesidad de preservar la herencia cultural coexisten, y a veces chocan. Una imagen que vale más que 1000 palabras. Para quien quiera sentir ese contraste, ¿es accesible la zona de la mina? Sí, y de una forma muy agradable además. La recomendación es seguir el sendero de Bihu. Es un paseo muy tranquilo que te lleva directo a las ruinas de la mina de Xinfu. Allí se puede ver la boca del túnel principal, invadida por la vegetación, carros de carbón oxidados. Es la historia de lo que los documentos llaman la sanación de la tierra,
ver cómo la naturaleza, poco a poco, ha ido cubriendo una cicatriz industrial hasta convertirla en un paraje de una belleza serena. Y es fascinante ver cómo la naturaleza reconquista esa herida industrial. Pero claro, mientras los mineros trabajaban bajo tierra, en las superficies estaban construyendo residencias espectaculares. Las élites locales tenían una vida muy diferente. Exacto. Y ahí es donde entra nuestra cuarta historia, un salto a la arquitectura y al poder. Hablamos de la casa antigua de la familia Guo, más conocida como la Mansión Roja de Neiju. Fue construida en 1917 en la época de la ocupación japonesa y era la residencia nada menos que del primer alcalde de Neiju. Arquitectónicamente es una pieza exquisita, una fusión de estilos muy reveladora. La distribución de la planta es la de una casa tradicional taiwanesa, con sus patios, su simetría. Sin embargo, la fachada es de un estilo barroco occidental muy ornamentado. Tiene detalles como frontones decorativos, acabados en piedra lavada y unos azulejos de colores preciosos que eran importados. ¿Y qué nos dice esa mezcla? Nos habla de las aspiraciones de las élites locales de la época. Querían proyectar una imagen de modernidad, de cosmopolitismo, adoptando la estética occidental, pero, y esto es clave, sin renunciar a sus raíces. De hecho, en la fachada, junto a los adornos barrocos, está inscrito en caracteres chinos el nombre del clan, Fengyang Kunghe, un equilibrio perfecto. Y dentro de esa mansión hay una microhistoria que a mí me ha dejado fascinada. El detalle de los ladrillos transparentes en el suelo del salón del segundo piso. Sí, es una anécdota fantástica. Originalmente parte del suelo de esa estancia estaba hecho con unos gruesos bloques de vidrio que permitían ver el vestíbulo de abajo. La idea era puramente práctica. El dueño de la casa podía asomarse discretamente, ver quién acababa de entrar y decidir si le apetecía recibir a la visita o si prefería hacerse el despistado. Era una especie de portero automático de principios del siglo XX. ¡Qué maravilla! Una solución ingeniosa. Pero en las fotos actuales no se ve así. Es un cristal opaco. ¿Por qué lo cambiarían? Con lo útil que era. Ah, ahí está la clave de la historia. Lo sustituyeron por cristal esmerilado por una cuestión de pudor. Concretamente para proteger la modestia de las mujeres de la casa y las invitadas que, al empezar a usar faldas de estilo occidental, podían mostrar más de la cuenta si alguien miraba desde abajo. Este pequeño cambio, de transparente a opaco, revela de forma brillante el conflicto entre los nuevos diseños arquitectónicos y la etiqueta social tradicional de la época. Vaya. Un simple cambio de cristal que lo dice todo sobre un choque cultural. Fantástico. La mansión estuvo abandonada, pero veo que se restauró. ¿Se puede visitar? Sí, por suerte fue declarada monumento histórico, y tras una cuidada restauración reabrió en 2012 como el Salón Conmemorativo de Wozi. Se llega muy fácil desde la estación de metro de Wende, y una recomendación perfecta es, después de visitar la mansión, tomar un sendero que sale de muy cerca y que en menos de 20 minutos te deja en el Parque Biju. Este parque es lo que queda del antiguo lago Dapi, que era el embalse que irrigaba todas las granjas de Nejú. Es una ruta que conecta arquitectura, historia y naturaleza. Y ese parque nos lleva de vuelta al principio de todo, al tema del agua que parece ser el hilo conductor de la historia de Neiju. Si en los tiempos de Yantou el objetivo era controlar el agua para la agricultura, los documentos nos muestran que hoy la filosofía ha dado un giro de 180 grados. Totalmente. La palabra clave hoy es coexistencia. Y el mejor ejemplo es nuestra última parada, el Parque de Mitigación de Inundaciones de Jinrui. En esencia, es una infraestructura moderna, un estanque de retención para recoger el exceso de agua. Pero su diseño se basó en un principio fundamental: proteger y fomentar la biodiversidad local. Y los resultados, por lo que leo, son espectaculares. Es cierto que es el hogar de un tercio de todas las especies de libélulas de Taiwán. Sí, es un dato increíble, en un parque urbano creado para gestionar aguas pluviales. De hecho, todo el parque está dedicado a la libélula, que en lengua taiwanesa se llama Tianjin. La pieza central es una cabaña de madera llamada Cabaña Tianjin, y es una lección de arquitectura sostenible. ¿En qué sentido? Está construida al 100% con madera local, de bosques gestionados de forma sostenible, para reducir la huella de carbono. El tejado es de cobre, un material duradero y reciclable, y tiene unos mosaicos de vidrio hechos a mano que imitan los patrones iridiscentes de las alas de una libélula. Es la encarnación de la idea de resiliencia urbana y estética ecológica.
Es la solución perfecta. Transformar una infraestructura puramente funcional, casi un mal necesario, en un santuario natural y un espacio de una belleza increíble. Una respuesta moderna y poética al antiguo desafío del agua que ha definido a Neyú desde sus orígenes. Supongo que el propio parque es el destino final a recomendar. Sin duda. Y para redondear la visita, se puede combinar con rutas de senderismo cercanas, como el Sendero de la Montaña Liyú. Allí hay unos bancos muy curiosos con forma de pez, que cierran ese círculo temático del agua y la naturaleza. Entonces, si echamos la vista atrás, ¿qué nos cuenta este viaje? Hemos pasado por la piedra que fue cimiento de Taipei, el fuego de la fe popular, el oro negro de la industria, la belleza de la arquitectura y finalmente las libélulas de su futuro ecológico. Si conectamos todos esos puntos, emerge el verdadero espíritu de Neihu, que se podría resumir en 3 ideas. La primera es la resiliencia y la contribución. Un distrito que no solo ha sobrevivido, sino que ha sido fundamental para una ciudad mucho más grande. La segunda es su increíble capacidad para afrontar un cambio drástico, pasando de la agricultura a la industria pesada y de ahí a la alta tecnología. ¿Y la tercera? La reconciliación. Las cicatrices industriales se convierten en hermosos senderos naturales. El control de inundaciones, que antes era una lucha contra la naturaleza, ahora se fusiona con la ecología para crear un santuario. La clave final, como decíamos, es la coexistencia. Neihu es, por tanto, mucho más que un parque tecnológico. Es la base oculta y, a la vez, el laboratorio ecológico de Taipei. Exacto. Y todo esto me hace pensar. Hemos visto cómo estas microhistorias, los ladrillos de vidrio, la costumbre de devolver el doble de tortugas de dulce, son las que de verdad nos revelan la profundidad y el alma de un lugar. Y me pregunto, a medida que nuestras propias ciudades avanzan y se modernizan, ¿qué pequeñas historias, qué detalles que definen nuestro hogar estamos perdiendo por el camino sin siquiera darnos cuenta?